La mesa de este miércoles 2 de junio del año 2021, con horario cambiado, horario adelantado, nos acompañan Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Teresa Herrera y Agustín Iturralde. La calle Pou no atenderá recomendación del GACH de restringir más la movilidad. Ese es el título esta mañana en el matutino La Diaria. El País, por su lado, tiene como enfoque central: la calle Pou no acepta bajar más la movilidad. En el caso de El Observador, hace una mezcla entre la entrevista de anoche en Canal 10 y lo que se aguarda para hoy. Pandemia, 2 puntos. La calle aceptará algunas propuestas económicas del Frente. El presidente ratificó el rumbo sanitario del gobierno y descartó cerrar más actividades para evitar el crecimiento de los contagios. Sin embargo, en la jornada de hoy informará que le dará curso a iniciativas de la izquierda con el objetivo de paliar los efectos del COVID en sectores de trabajadores más vulnerables. Finalmente miro la tapa del diario La República. Ahí el título es: la calle Pou anunció que se vacunará con Pfizer a menores de 12 a 18 años. Agendarán desde el fin de semana. Además confirmó la compra de 500.000 dosis más de la vacuna Sinovac para librar lo que llamó batalla final. Bueno, estamos con ustedes hoy poniendo el foco en la entrevista de anoche en Canal 10. Ustedes ya hicieron, digamos, un enfoque, un abordaje general recién, algunas consideraciones previas. Vayamos a los anuncios y sobre todo los que hizo en este asunto, en esta materia, la de la política con respecto a la pandemia. Gabriel, tú ibas por ese lado. Sí, por un lado esto de con qué sensación, por lo menos lo que él transmite respecto a haber acatado o no las recomendaciones del GACH, ¿no? Porque no es un tema acá que esté planteado de relatividad, onda, el GACH me hace una serie de propuestas, pero yo entiendo que tengo que considerar otras variables y por lo tanto me alejo o no tomo todo, ¿no? Él lo plantea como que toma sustancialmente todas las medidas. Sí, dijo que tomó 24 y media de las 27 que había encontrado. Algo que, por ejemplo, en una nota del diario El País hace un tiempo se señalaba de que no era tan así, de que había bastante más medidas que no se han tomado. Bueno, perdón que te interrumpa. Hoy son varios los diarios que anotan, a continuación de este párrafo de la entrevista de ayer, que había otras medidas también que no se adoptaron, exacto, ¿no? Lo hace El País. Tú mencionabas El País, lo hace La Diaria. Por ejemplo, un repaso del documento científico permite observar que otras medidas sugeridas por los asesores no fueron tomadas en cuenta. Ejemplo, la suspensión de torneos deportivos profesionales. Ejemplo, la limitación del horario de los comercios no esenciales. La solicitud de que las reuniones sociales sean solo entre convivientes o la imposición del teletrabajo en el sector privado no esencial. Sí, y a eso hay que agregarle de que el presidente tiende a contraponer, digamos, como que lo que se le está pidiendo es un lockdown total, ¿no? Y él lo hace explícitamente. Cuando en realidad los planteos, por lo menos del área científica, no van en ese bloqueo total. Y lo otro que me llamó la atención es que ya no usara la expresión libertad responsable, o por lo menos no se la escuché, y me parece que tiene que ver con esto de empezar a matizar algunas cosas, a pesar de que creo que queda muy claro de que la calle se va a mantener en su postura y que está jugado, digamos, a que las vacunas nos permitan salir de esto. Bueno, seguimos. ¿Quién va? A ver, el gran problema que sobre esto, y creo que el presidente lo dijo ayer, es muy difícil. O sea, varios países han tomado medidas diferentes. Es decir, Chile creo que es el ejemplo más con el cual uno puede mirarse más por la cantidad de número de vacunados, por el nivel de contagios y de muertes, etcétera. Y la realidad es que Chile tomó una estrategia de lockdown y no bajó. Entonces, el tomar la decisión de hago una especie de cierro más y más actividades versus me mantengo en esta situación relativamente controlada de movilidad, no es fácil esa decisión. Y yo creo que la realidad es que si uno mira lo que pasó en San Pablo, que es el otro caso que también se vacunó con Coronavac o esta vacuna china, y Chile, los dos tomaron una estrategia que fue de cierre total y sin embargo no se controló. Entonces, la realidad es que hay experiencias distintas, ¿no? Hay experiencias distintas y el propio presidente lo reconoció anoche. Sí,
Pero también son experiencias con otro tipo de vacunas, ¿no? También hay que tomar en cuenta. Y con niveles de población totalmente diferentes y densidad de población totalmente diferentes a la de Uruguay. Entonces, el presidente, en síntesis, lo que dice es, no está aprobado que con medidas más drásticas de reducción de la movilidad vaya a haber una mejora en cuanto a la evolución de la pandemia, y sin embargo lo que va a pasar, sí, sin duda va a pasar, es que va a haber empresas y personas, cantidad de personas perjudicadas, a las cuales enfatiza el Estado nunca va a poder compensarle las pérdidas. ¿Quién puede pensar que se va a poder entregar una ayuda que equivalga a todo lo que van a perder esas empresas o esas personas? Bueno, pero Emiliano, a ver, yo creo que cuando estamos hablando de la salud, acá no estamos hablando solo de pérdidas de dinero, no estamos hablando solo de... A mí me parece que primero, él engañosamente, no digo que engañe, pero digo, cuando uno dice 24.5, ese 24.5, ¿qué grado de correlación tiene con los riesgos de contagio? Es decir, las que trabajamos con números sabemos que los porcentajes muchas veces no dicen cosas que son reales. Entonces, ¿y cuántas de las que quedaron afuera? Puede quedar una afuera y ser la fundamental. O sea que ese porcentaje a mí no me convence. Además, el propio Gach ha sido el que ha dicho que él no ha cumplido, el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones que se le mandaron y que le dijeron que tenía que hacer. Pero a ver, tampoco es mandatorio lo del Gach. O sea, yo creo que también hay que poner lugar a la decisión política, ¿no? El Gach es un organismo asesor, todos lo tenemos claro que el Gach es un organismo asesor. Lo que me parece es que a las pruebas me remito, digo, estamos... diría el Connie Hughes, somos el peor de la clase, ¿no? Es decir, tenemos las cifras peores del mundo en este momento. Entonces, a ver, el presidente no puede preguntarse si hay algo que no está haciendo bien, porque si tenemos las peores cifras de todo el mundo, ¿con quién se está comparando como para decir que las cosas se están haciendo bien? Tenemos la proporción de... Ahora pasamos un honroso tercer lugar. Teníamos el primer lugar de proporción de muertos con respecto a otros países. Entonces, a ver, creo que es claro que el gobierno ya está, ¿no? Tiene una estrategia fijada, que tiene una mirada, yo le llamaría integral del asunto, y que dice, el tema epidemiológico es un tema más, que hay que tener mucho cuidado, pero no es el único, y que la gente tenga trabajo, que la gente no esté encerrada, que la gente siga teniendo una cierta normalidad es tan importante o también es importante. Y hay un matiz con Teresa, cuando hablamos de salud, de vuelta, la discusión siempre se va para el tema contagio coronavirus. La salud también es un tema mucho más amplio que eso, ¿no? Y el encierro tiene por otros lados. Creo que sí, es claro que desde algunos meses el gobierno tiene una tensión con las propuestas del Gach, que ponen más foco en esto epidemiológico y opta por esta estrategia más general. Yo creo que lo hace por la creencia que la duda razonable que Leonardo planteaba. Dicen 2 semanas, 3 semanas. ¿Alguien tiene la certeza que en 2, 3 semanas esto está mejor? Más bien, en 2, 3 semanas quizás estemos igual de mal y va a decir, bueno, hay que seguir una más y otra más y otra más. Es horrible, siempre nos terminamos yendo para Argentina, ¿no? Pero Argentina terminó estirando la cuarentena y estirándola y va perdiendo efecto. Y el enforcement, ¿no? El enforcement, la capacidad de hacer cumplir las normas, sean cuales sean una cuarentena general, o sea, prohibir salir de noche, o sea, que cierren de vuelta los gimnasios. Hay que tener una capacidad real de hacer cumplir eso, que tiene una parte represiva, hay que estar dispuesto a tener una parte represiva, y hay que estar dispuesto a hacer un despliegue económico monumental para contenerlo. Hay una experiencia el año pasado, la comparación Uruguay contra nuestros 2 vecinos, que sin duda hicieron un despliegue económico mucho mayor los primeros meses, pensando que esto era mucho más corto. Claro, si tuviéramos la certeza que esto termina en 2 semanas, quizás el Estado sí puede hacer ese despliegue salvaje que el presidente decía, 2 semanas probablemente lo puede hacer. El tema es que no sabemos cuándo va a terminar. Y la experiencia, en particular de nuestros vecinos, fue muy mala en el sentido de agotar los recursos cuando todavía quedaba muchísimo de la pandemia. Brasil, la popularidad de Bolsonaro pasó de un pico a desplomarse absolutamente cuando se acabó la plata. En Argentina, algo por el estilo pasó. Bueno, estamos navegando en la incertidumbre y en ese sentido hay una estrategia menos epidemiológica, si se quiere poner, y más global a mi juicio,
que es consistente. Y un apunte más, sí usó la expresión libertad responsable, la usó en un momento cuando no sé qué le estaba repreguntando Blanca, y él vuelve a hacer, bueno, la libertad responsable se trata de esto, dice. El presidente no mencionó este argumento, pero quizás lo maneja, quizás es información que tiene en cuenta para continuar por el camino que ha elegido, ¿no? La encuesta que dio a conocer la consultora Cifra también en las últimas horas. Varios oyentes hoy en sus mensajes ponen el acento por acá. No sé si ustedes saben a cuál me refiero. La pregunta era: ¿quién es el principal responsable del aumento de casos y de muertes en Uruguay? Muy concreta la pregunta. Y la respuesta que surge de la encuesta: para el 75% el responsable es la gente. Para el 75% el responsable es la gente. La gente y el gobierno lo dice 12%. Solo el gobierno es responsable, lo dice el 10% nada más. Y bueno, el otro no sabe, es mínimo, ¿no? Pero es muy impactante este registro, ¿no? 75% de la población atribuye la responsabilidad a la gente. Incluso esto se da en todos los partidos políticos, en todas las simpatías políticas. Entre los blancos, entre los simpatizantes del Partido Nacional, 91% dice que la responsabilidad es de la gente. Otros de la coalición de gobierno, 90% dice que la responsabilidad es de la gente. Y entre los votantes del Frente Amplio, 50% dice que la responsabilidad es de la gente, 24% dice que es una responsabilidad compartida entre la gente y el gobierno. No sé si... Habla bien de la gente en Uruguay, ¿no? No sé si ustedes manejan o tienen algo para decir a propósito de estos números, ¿no? Yo no sé si una encuesta es lo adecuado para poder medir un tema tan... Está bien, digo, son los instrumentos que hay, ¿no? Pero para poder medir un tema como este, que es muy complejo, que es muy nuevo, que nos tiene a todos perplejos y perplejas, es decir, me parece que... a mí por lo menos no me alcanza con una pregunta de una encuesta de opinión pública para poder medir el tema de esta problemática. Pero eso es un dato que se agrega al cuadro de la opinión pública. Estos días habíamos venido conociendo otras encuestas que lo que mostraban era que caía la aprobación en la población a la gestión de la pandemia por el gobierno, ¿no? Dependiendo del sistema de medición, porque son empresas distintas, lo que se estaba dando era una caída, al punto de que en el caso de Factum hay prácticamente un equilibrio entre quienes desaprueban y quienes aprueban, ¿no? Y eso marca un cambio muy grande con respecto al año pasado. Bueno, ahora se suma este otro elemento, ¿no? Sí, yo creo que refleja en buena medida la encuesta esa. Una cosa que vemos todos, el miércoles pasado conversábamos de esto, a partir del episodio del Cardenal Sturla, un cansancio y una actitud de la gente frente a las medidas, frente a la pandemia, frente de baja, que es distinta, y quizás no me quiero poner a interpretar una encuesta, pero también es una cosa, bueno, de la gente diciendo, bueno, cada uno tiene que cuidarse y ya no están pidiéndole tanto al gobierno en este sentido. Me parece que los meses van haciendo también cambiar la actitud no solo del gobierno con el tema, sino de las personas. Es interesante como la tercera persona esa de la gente, ¿no? Es decir, seguramente si preguntáramos si cada uno de nosotros se siente responsable de esto, decimos que no, ¿no? Siempre es otro. Yo creo que el foco interesante acá también es que no solo el tema de responsabilidad sobre las muertes, como estaba planteada esa pregunta, sino si el gobierno podría o no hacer otras cosas. Creo que eso es la pregunta más deseable. Y si yo espero resultados distintos, si no tendría que hacer cosas distintas, ¿no? Y una cosa que quiero sembrar simplemente para que no se pierda discusión y escuchar a Leo es... El presidente se jactó ayer de los ahorros durante la pandemia. Y eso creo que hace mucho a su política de gobierno, ¿no? Es decir, a sus metas y a sus objetivos. En ese equilibrio
digamos, de pandemia, apoyos y a su vez déficit fiscal, no ha descuidado ese tema y lo considera como un mérito, ¿no? Donde quizás otras personas podríamos decir ahorrar en tiempos de crisis no parece la mejor decisión, pero sin embargo él lo plantea como un mérito, ¿no? Logramos alcanzar aquella promesa de gobierno de reducción de costos. Sí, lo menciona cuando entra en la discusión a propósito de si se ha puesto mucho dinero o no en el apoyo a la emergencia, ¿no? Él dice que las cuentas que encontró el gobierno estaban complicadas, ¿no? Las cuentas públicas estaban complicadas cuando se asumió. El déficit fiscal subió en Uruguay en 2020. El gobierno gastó más en particular, en el MIDES gastó un 50% más, en la salud ni que hablar que se gastó más, en muchas otras cosas se gastó más. Hubo ahorros en otras áreas del Estado y hubo aumentos de gasto en las áreas que tienen que ver con la pandemia. Si es suficiente o no, podemos estar discutiendo toda la mañana, pero las áreas que tienen que ver con la pandemia tuvieron aumentos significativos de gasto público y creo que el tema del ahorro, veníamos hablando, ahorrar en otros lados que permitió, con esta situación fiscal y todo lo que ya hemos escuchado tantas veces, trasladar recursos para estas áreas. Bueno, seguimos. ¿Quién iba? Sí, Leonardo. yo dos temas. Sobre este punto yo creo que hay un tema que está claro. El mundo está permitiendo los déficits fiscales hoy en día. Ahora, también quiere mensajes. Yo creo que lo que el presidente trata de decir es, tengo más déficit fiscal, ahora se controló un poquitito en el dato que ayer escuché, pero controló 5.5, ¿no? Pero bueno, pero a su vez tiene que dar señales, y las señales de ahorro de alguna manera le está diciendo al comprador de bonos de Uruguay me tengo que endeudar, pero con gastos relativamente razonables. Y el otro tema que quiero plantear es el siguiente. Lo que la encuesta señala es lo que en definitiva el sentido común dice. El responsable de nuestra actitud somos nosotros. Después lo que pueda hacer el gobierno o no, obviamente, también habla bien del Uruguay, que no espera del Estado todo. Eso es un cambio quizás de lo que fue el paradigma uruguayo. Y por tercer punto, después de la entrevista de ayer, y cuando de alguna manera alguien puede decir, incluso personas como tú dijiste, Connie, que es un individuo del Partido Nacional, pero que hoy está fuertemente criticando esta estrategia desde el punto de vista sanitario, vuelvo al tema. Hoy vuelvo a tomar la iniciativa diciéndole a la comisión del Senado, vengan a verme. Y como seguramente, obviamente yo no lo sé, pero me puedo imaginar que alguna de las medidas la va a tomar, tiene la particularidad que probablemente vuelva a ser responsables a la posición de algunas de las medidas. Entonces, sí, todo indica que va a aceptar algunas propuestas de la oposición en materia económica y social, no en cuanto a cómo encarar el aspecto sanitario estrictamente, ¿no? No, eso fue lo que dijo, y además hasta se volvió un poco keynesiano, ¿no? Cosa rara. Es decir, habló de incrementar el empleo por el lado de la obra pública. O sea que en realidad convengamos que no ha sido el planteo económico de fondo que siempre ha tenido, ¿no? Eso es un cambio, así como digo las cosas negativas, yo lo veo positivamente, ¿no? Porque de qué otra forma, si no, tú podés salir de una situación como esta, ¿no? Claro, eso lo vuelve también a ver, el sentido común me dice capaz que debiéramos parar más la economía, pero también me dice, bueno, hay países que lo hicieron y no lograron demasiado. Entonces, y como no soy un experto en estos temas, a veces la intuición es la que uno seguía. Pero sí el cambio, cuando dijo, y se sale por la obra pública, yo eso lo remarqué, diría yo, como un highlight así porque el paradigma decía que el modelo más conservador en lo económico creía necesariamente en la iniciativa privada como único motor de todo. Y está bueno que también en este cambio de paradigma que hay hoy en día en términos económicos, digan, no, en estos casos la obra pública nos va a llevar va a tratar de hacer que caiga o que derrame a la economía algunos de los sectores que hoy están más golpeados. Y eso falta saber en ese plano cuánto acoge el planteo que le ha venido, por ejemplo, del Frente Amplio, que le ha venido del PIT-CNT, de adelantar inversiones en obra pública previstas para los años próximos, ¿no? Sí puso mucho énfasis en la obra pública, falta conocer en qué términos y con qué tipo de proyectos. Lo otro que dijo también, es que va a implementar, van a ponerse a elaborar
un sistema de compras públicas que beneficie a empresas uruguayas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Esa es otra idea que está arriba de la mesa hace tiempo, en realidad, hace tiempo. La planteó el PIT-CNT en su momento, incluso en una reunión con el propio Lacalle Pou, después de la cual se supo que el presidente veía una posible sintonía ahí. Bueno, se ha planteado desde el Frente Amplio y lo planteó ahora esta semana, una vez más, porque ya lo planteó en documentos anteriores, ANMICPE, en la reunión que tuvo Pablo Villar con el presidente, ¿no? Esa es otra idea que por lo visto andaría. No sabemos todavía detalles, términos, plazos, ¿no? Estamos en Uruguay, ¿no? Yo creo que a veces capaz que la idea, la caricatura que hacemos sobre todo del adversario es como muy caricaturesco. Estamos en Uruguay. Este gobierno no tiene, yo creo que para alegría de unos y para decepción de otros, no tiene un mandato político de hacer una reforma mega liberal en lo económico, más bien tiene un mandato político, sí, de ordenar cuentas, de reformar, de temas de eficiencia, pero muy moderada, muy equilibrado. Todos sabemos lo que es la coalición de gobierno, la diversidad que tiene en temas económicos. A mí no me sorprende ni un poquito esto. Y cuando arrancó la pandemia ya habíamos tenido esta misma discusión. Habían habido referencias a Keynes y había dicho, es keynesiano ahora, y no sé, me parece que vamos volviendo a vivir lo mismo a veces. En esa tibieza uruguaya, ¿no? De no tener extremos demasiado marcados. A ver, el presidente va a jugar una carta interesante en esta reunión con la Comisión del Parlamento, va a jugar una carta interesante tomando algunas medidas recomendadas por la oposición. Eso quizás tiene que ver también con una caída en la opinión pública, en la percepción pública. Lo que sí creo que queda muy claro de esta entrevista, de que en términos de gestión de la pandemia está muy aferrado a la estrategia de esperar las vacunas. Eso creo que no va a cambiar. Ojalá sí tengamos señales más de apoyo desde lo económico a los sectores más afectados. Me parece que hay una campaña que se está dando hoy de vacunación muy interesante, llegando a los pueblos, que él la mencionó al pasar, pero no le dio el énfasis que a mí yo esperaba que se diera, de decir, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande de llegar a todas y todos con la vacunación, que creo que hay una oportunidad que yo mencionaba ya en alguna tertulia anterior, y bueno, y veremos cómo lo maneja esto, ¿no? De reconocerle a la oposición de que hay aportes que son valiosos, apropiarse de eso y dar unas señales de apoyo económico, de apoyo social. Sí, está claro que la presentación de ayer en televisión jugó también como previa, ¿no? Como adelanto, creación de ambiente para el encuentro de hoy en la Torre Ejecutiva. Son dos movidas que van en tándem, ¿no? Sin duda. A mí me parece que hay un tema que no hemos tocado y que tenemos que tocar, que él mismo reconoció, el tema de la brecha educativa, cómo se ha ensanchado con el tema de la pandemia, ¿no? Y a mí eso es un tema que me parece que es vital e importantísimo. Y no creo que se solucione. Bienvenido sea que se más que duplique la asignación familiar, pero todo el tema de que los gurises y las gurisas no están yendo a la escuela y eso cómo repercute desigualmente de acuerdo con el nivel socioeconómico de los hogares, me parece que es algo que él lo mencionó, lo reconoció, dijo vamos a tratar pero no planteó de qué forma se va a solucionar o se va a intentar solucionar este tema. Yo quiero recordar que estamos en un país donde el 60% de los gurises no terminan el secundario. Y eso era antes de la pandemia, calculemos lo que va a ser ahora, ¿no? A mí me parece que ese es un problema nacional que lo tendrían que estar tratando de hablar y de discutir todos los días, tanto el gobierno como la oposición, porque tanto que hablamos de que los niños, niñas y adolescentes son el futuro, y bueno, y sí, en eso son el presente, sin duda alguna, pero son mucho más... Pero Teresa, vos fíjate una cosa, que hasta en ese punto el presidente marcó el punto, porque dijo, yo tengo un chat, que no me acuerdo cómo se le dijo, que le llamaba, con el ministro de Educación, y con el presidente del CODICEN,
Volver a clase. Y más allá de la solución, lo que te quiero decir desde el punto de vista de la comunicación, es decir, a mí esto me preocupa, dijo el tipo, ¿no? Sí. Perdón, presidente. Digo que no se preocupe, el problema es que se ocupe. A ver, porque yo estoy preocupada. Ya que Teresa planteó este tema, su inquietud, ¿qué les parece si ahora escucho a los otros 3 integrantes de la mesa con un punto adicional que hayan querido tratar y no entró hasta ahora de la entrevista de anoche, y con eso ya cerramos? Otros temas. Gabriel, Neco, Agustín. Estamos todos haciendo una recapitulación para ver dónde ponemos ese dardo, ¿no? Yo tomo la posta, me pareció muy bueno en el cierre de la entrevista su referencia al tema de la pintada en la comisaría. Me pareció importante que el presidente, cuando se les preguntaba explícitamente, tuviera una respuesta correcta. Me parece que, con todo el respeto al gran ministro que fue Jorge Larrañaga, es evidente que no corresponde, ni que espontáneamente, ni que de ninguna forma, si en los mecanismos adecuados se haga un homenaje a ese tipo. Y el presidente... Estamos hablando de la frase hay orden de no aflojar, esa que apareció pintada la semana pasada en algunas dependencias policiales. La calle Pou dijo, no estoy de acuerdo. Dijo que obviamente le pesaba, obviamente está dolido, perdió un ministro, perdió un compañero, obviamente le simpatizaba probablemente que eso haya aparecido así de la forma espontánea que él dice que apareció, pero claramente marcó que no le gusta y que la institucionalidad sea respetar. Me parece, aunque era lo que tenía que hacer, porque no había marca, nunca está de más reconocer que haya marcado ese tema institucional. A pesar de que tiene el poder, sí, para sacar esa frase y no tomó ninguna acción, ¿no? Pero yo la que quería resaltar es una pregunta que se le hizo específica sobre impuestos a las ganancias excepcionales en el sector agro, que salió por la tangente y no se metió en ese tema, porque obviamente no es un tema que se sintiera cómodo, y yo creo que eso también fue un punto interesante de la entrevista de ayer. ¿Y tú, Neco? Sí, yo quería hacer una mención también a algo que hizo mención que tenía que ver con Larrañaga, pero después a todo el tema de las cárceles. A mí el tema de las cárceles es un tema que me desvela, porque creo que es una bomba de tiempo que tenemos en Uruguay enorme, donde se maneja parte del crimen, donde se maneja parte de un submundo totalmente peligroso para el Uruguay. Y hizo una mención, más allá que fue muy digamos, tangencial, sobre la necesidad de cambio en la política, digamos, de rehabilitación, que iba a recibir incluso a Petit en estos días, el comisionado parlamentario para cárceles. Y bueno, no sé, me pareció que fue una buena mención, y además haciendo una referencia muy humana de que él había seguido algunos casos, más allá de cuántos fueron, y lo que creo que es relevante es el tema cárcel. Es un tema que el Uruguay tiene que, al igual que educación y otros temas, pero el tema cárcel es esencial para el tema seguridad.